Pregunta de la diputada doña Merche Aizpuru Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, el 30 de diciembre de 2019 usted firmaba el acuerdo de Gobierno que marcaría la hoja de ruta de este Gobierno de coalición. Le voy a recordar dos de los puntos de ese acuerdo. El 1.3, derogaremos la reforma laboral, y el 5.6, aprobaremos una nueva ley que sustituya a la ley Mordaza. Han pasado 2 años de la firma de estos compromisos y su Gobierno no ha cumplido. Por eso le pregunto, ¿cumplirá con su propio acuerdo de Gobierno? Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, sí vamos a cumplir con nuestros acuerdos de Gobierno. Simplemente le voy a dar un dato. No hemos pasado ni tan siquiera el ecuador de la legislatura. Estamos haciendo frente a una emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes en los últimos 100 años de la historia de la humanidad y hemos cumplido ya el 50% del acuerdo de investidura. Con lo cual, el compromiso es firme, es claro, es inequívoco. Vamos a cumplir con nuestro acuerdo de investidura. Señora Aizpuru. Lo que ocurre, señor Sánchez, es que en realidad estamos preocupados. Estamos preocupados porque, a pesar de sus palabras, todo apunta a que no cumplirán con la derogación de la reforma laboral y de la ley Mordaza. Nos preocupa porque, si no lo hacen, si no cumplen con la palabra dada, miles de trabajadores y trabajadoras verán cómo aquellos derechos que la derecha les arrebató no se los devuelve la izquierda. Porque las millones de personas que confiaron en ustedes volverán a sentirse decepcionadas y abandonadas. Y ya sabemos lo que viene después. Una reforma laboral descafeinada a gusto de la patronal y una no derogación de la ley Mordaza limitada que mantiene el recorte a la libertad de expresión y reunión. Esto es lo que parece que va a ocurrir. Y el problema no es que no cumpla con las fuerzas de izquierda de esta Cámara. El problema es que no cumplirá frente a la ciudadanía. Lo repito una vez más, señor Sánchez, no solo hay que parecer diferente a la derecha, hay que ser diferente a la derecha. Y por eso les decimos, señor Sánchez, señora Calviño, señora Díaz, que no valen medidas tibias y propuestas descafeinadas, que no vale una reforma laboral que no recupere los derechos que en el 2012 se llevaron por delante, comenzando por el fin de la estatalización de los convenios y recuperando el blindaje y prevalencia de los autonómicos y provinciales. Que no es el momento de ceder ante la patronal, sino el de apostar por los trabajadoras y sus derechos. Piensen en para quién deben gobernar, sean conscientes de las consecuencias de sus decisiones y actúen con responsabilidad. Nosotros les empujaremos a ello y esperamos que no desaprovechen esta oportunidad. Gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, vamos a ver. El PIB ha caído en el año 2020 en un 10%. Si nos comparamos con una caída del PIB que hubo de 9 puntos entre el año, creo recordar, 2009 y 2011-2012, entonces se destruyeron casi 4 millones de puestos de trabajo y hoy, desgraciadamente, se perdieron muchos, se perdieron 1,4 millones de trabajo, pero salvamos mucho con los esquemas de ERTES, de prestaciones extraordinarias para los autónomos y también de créditos ICO, señoría. Hemos salvado empresas, hemos salvado empleos, hemos salvado muchos puestos de trabajo para los trabajadores autónomos, con lo cual, señoría, el compromiso del Gobierno de España con los mecanismos ERTES, con las prestaciones extraordinarias para los autónomos y con los créditos ICO, creo que es rotundo. Y no lo digo de palabra, lo digo con hechos, señoría, porque ahora estamos viendo los frutos de toda esa política de renta que hemos puesto en marcha. Tenemos 20 millones de empleados, señoría. No teníamos esos datos, no digo antes de la pandemia, antes del año 2008, es decir, de la crisis financiera. Y a lo largo de estos meses, ¿qué hemos estado haciendo? Bueno, pues hemos aprobado una ley de teletrabajo que ha sido pionera, a la vanguardia de la comunidad internacional. Hemos aprobado medidas en favor de la equiparación salarial entre hombres y mujeres. Hemos subido el salario mínimo interprofesional. Hemos reconocido derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras que están en las plataformas digitales. Por cierto, que esto es algo que hemos abierto la beta a nivel europeo. Señoría, estamos modernizando todo el marco de relaciones laborales. Nos queda el elemento efectivamente central, que es la reforma laboral que nos hemos comprometido los dos partidos que sustentamos a este Gobierno y que contó además con un apoyo mayoritario de la Cámara. Y lo vamos a hacer, señoría.
Y este Gobierno está trabajando con los agentes sociales, con los sindicatos, con los empresarios, para lograr la mejor de las reformas laborales. Y la mejor de las reformas laborales, señoría, es aquella que cuenta con el acuerdo de los agentes sociales, porque son las reformas laborales que perduran. Las contrarreformas que plantearon las señorías y el Grupo Parlamentario Popular, con la mayoría absoluta que tuvieron en los años 2010, creo que son las reformas laborales que no necesita nuestro país. Con lo cual, el compromiso es firme, inequívoco, haremos esa reforma laboral.